Hola a todos los seguidores de Hablando de Homeopatía. Una vez más hacemos un vídeo en conjunto de todos los autores del blog y queríamos tocar un tema que está especialmente candente ahora que está empezando el otoño y se acerca el invierno, porque últimamente surgen en muchos medios de comunicación la inquietud por el posible repunte que pueda haber de los procesos respiratorios y gripales durante el próximo otoño-invierno. Si bien es cierto que durante la pandemia y por las medidas que se tomaron de prevención para evitar el contagio con el COVID, realmente se disminuyó extremadamente el número de casos, realmente no hay modelos que puedan predecirlo, que puedan predecir esa posibilidad de que haya más casos o menos casos. Según el sistema de vigilancia de la gripe en España, que depende del Instituto Carlos III, bueno, pues hubo una disminución de esos casos, pero en noviembre y diciembre hubo un repunte de esos casos. Volvió a bajar y en febrero de este año vuelve a subir otra vez hasta la primavera, llegando incluso a finales de agosto. Es decir, ni se están cumpliendo los periodos en los que realmente hay mayor incidencia de gripe, ni el número de casos que realmente debería haber con respecto a la fecha. Realmente la pregunta que hago a Guillermo sería ¿por qué piensa que ha habido esa inquietud por la cantidad de procesos respiratorios que pueden aparecer? ¿Qué tipo de procesos respiratorios serían los más comunes a esperar durante el invierno? Hombre, yo creo que en estos, como llamo yo, en la era COVID, ha habido una sobreinformación en relación a los procesos respiratorios, muchos de ellos que tenían que ver con el COVID, vamos a simplificar, y muchos de ellos que eran procesos habituales con los que hemos convivido siempre. Entonces, ha habido una sobreinformación sobre la patología respiratoria y lo que se ha visto es que prácticamente otro tipo de patologías no existían en las carteras de los informativos, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha generado una especie de sensación de una sobredimensión de la patología respiratoria, ¿no? ¿Qué es lo esperable en este invierno, en este otoño? Pues un poco lo que solemos ver habitualmente, ¿no? Yo lo formatearía, digamos, en tres bloques, ¿no? La patología respiratoria tipo infeccioso, es decir, todos los procesos relacionados con los virus de patología respiratoria, el COVID, los procesos gripales, los resfriados comunes, tanto víricos, que son la mayoría, como bacterianos, en los chiquitines las bronquiolitis, todos los procesos de resfriados, procesos neumónicos, es decir, el bloque de las infecciones, ¿no? Luego nos vamos a encontrar con ese otro bloque que se ha disparado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, que son los procesos respiratorios alérgicos, sobre todo en los chiquitines, en los pequeños, que sí se ha disparado en la población en general, en ellos ha sido una cosa muy espectacular. Y luego otro bloque en donde también la homeopatía, porque en estos dos primeros los procesos infecciosos, sobre todo los víricos, en las alergias no digamos, los medicamentos homeopáticos en mi experiencia y sé que en la de todos nosotros tienen una presencia y pueden ayudar a los pacientes de una forma formidable. Y luego otro bloque en el que también la homeopatía tiene mucha presencia, pues los procesos, vamos a decir, ya más, los podemos llamar degenerativos, ¿no? Más crónicos, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los procesos también, los tumores, los que se veían agravados por esas infecciones víricas, claro, incluso banales, exacto, ¿no? Pero entonces, que descompensan mucho a estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los tres bloques, o los tres contextos de patología respiratoria que tenemos que esperar, que son los que básicamente vemos todos los años, ¿no? Y Gonzalo, desde un punto de vista no farmacológico, ¿tendría cabida volver al lavado de manos frecuente, a la mascarilla, en esas personas, como comenta en último lugar Guillermo, con enfermedades crónicas que fácilmente se descompensan, el diabético, hipertenso, con EPOC? O sea, ¿tendría sentido volver a la mascarilla, como ocurre por otro lado en otros países como Japón, en culturas más orientales que están más acostumbradas a la mascarilla, para evitar el contagio a los demás y para evitar contagiarse ellos? Bueno, como medidas de prevención, que es lo que estamos hablando, bueno, antes de nada quería mandar un saludo a José Ignacio, que no está con nosotros, que no ha podido venir. Como medidas de prevención, evidentemente hay unas medidas de prevención no farmacológicas y otras farmacológicas, y cuando hablamos de homeopatía, pues claro, las podemos también comentar. En las no farmacológicas, pues lo que tú comentas, yo creo que el lavado de manos es una cosa general y que debería ser habitual siempre, en todo momento.
debería ser siempre. Lo que hemos descubierto a veces con el COVID es que el lavado de manos no era tan frecuente como nos suponíamos, ¿no? Pero bueno, me parece una cosa esencial. Y después lo de las mascarillas, pues bueno, ha habido controversias y cuánto protegen o no protegen las mascarillas, no vamos a entrar en eso, pero seguramente que a las personas susceptibles y las que tú comentas, pues seguramente a lo mejor les puede ser beneficioso a determinadas personas mascarillas. Después, también evidentemente como las aglomeraciones, ventilar las estancias, etcétera, etcétera. Y después también podemos comentar, aunque no era tu pregunta, pero las medidas sí farmacológicas y con medicamentos homeopáticos, pues desde el Anas barbaria, el Oscillococcinum, la equinacia que comentamos y que hemos escrito en diferentes posts, timurine, en fin, hay una serie de medicamentos que aparte de estos como específicos, pero después los propios del terreno de la persona, natriumuriático, silicia, fósforo, etcétera, que seguramente pueden ser de mucha utilidad para prevenir, que es de lo que estamos hablando. Y Alberto, ¿en qué sentido pueden ser útiles esos medicamentos homeopáticos que comenta Gonzalo? Mira, con este grupo de pacientes, que algunos de ellos ya toman medicación de por sí, es muy interesante utilizar la homeopatía porque no vas a tener interacciones. Por el perfil de seguridad que tenemos de los medicamentos homeopáticos no vas a tener interacciones. También una medida, y ahora sigo, una medida preventiva importante es el tabaco. El hábito tabáquico debemos, desde el punto de vista médico, tenemos que insistir siempre en que se deje de fumar. Las patologías crónicas degenerativas tipo EPOC, cáncer, todo eso, influye muchísimo. El tabaco es un actor principal y tenemos que intentar convencer a la población de que lo deje. Entonces, la homeopatía, en las tres áreas que ha comentado Guillermo, tanto procesos asmáticos, procesos infecciosos o procesos agudos y patología crónica tipo EPOC, nosotros tenemos muchos medicamentos homeopáticos que nos pueden ayudar y utilizaremos de una forma un poco más personalizada dependiendo de muchos factores, pues la edad, el tipo de patología que tiene, el terreno, como comentaba Gonzalo, pero el caso es que nos van a ayudar desde la prevención hasta el tratamiento en el proceso que tiene el paciente. ¿Realmente hay esa compatibilidad tan buena entre el medicamento homeopático y la terapia convencional que pudiera ayudar, por ejemplo, a un paciente con EPOC en cuanto a aerosoles que tengan que tomar, a medicación no preventiva, porque realmente lo que se hace muchas veces con la EPOC es mantener una broncodilatación permanente para poder prevenir, entre comillas, el que empeore? Pero realmente hay esa compatibilidad entre un medicamento homeopático y podríamos extrapolarla, por ejemplo, a un asmático de mediana edad o a una persona de edad. Siempre lo hemos comentado, la compatibilidad y la versatilidad que tienen los medicamentos homeopáticos. Y en el tema que estás comentando, incluso en el POC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una limitación al flujo aéreo, pues hay además un estudio específico de epoxilo en que se demostró, que se hizo en la Sanidad Pública de Cantabria, y en la que se mostró como la toma de Anas barbaria y de Oscillococcinum disminuía, entre otras cosas, pues, las exacerbaciones que tú decías debidas en estas personas debidas como prevención. Yo estuve en la presentación de ese estudio en Bilbao. Vino a presentarlo el director del estudio, que era un neumólogo de Cantabria, y él no era homeópata. Y una de las cosas que comentó es que él se quedó sorprendido del resultado. No esperaba un resultado tan contundente a favor del beneficio de la homeopatía en la prevención de las reagudizaciones en este tipo de pacientes, porque era un hombre de mente muy abierta, pero que no tenía formación ni conocimiento en la homeopatía. Era clásica. Eso es. Y a él le sorprendió y lo comentó ahí en público en la presentación, ¿no? de la eficacia y del resultado obtenido en el estudio. Lo cual eso es habitual. Me refiero que la sorpresa cuando hablamos de algún estudio con algunos compañeros en algunos foros, congresos y demás, se suele sorprender del resultado del estudio, bien de epoxilo o cualquier otro, ¿no? Eso es habitual. Lo que no es habitual es que lo digan públicamente, que se sorprende. Sí. Y el otro día os contaba que tuve una experiencia en una universidad hablando de homeopatía
Y también lo mismo, ¿no? Una epidemióloga confirmaba que las evidencias científicas de la homeopatía hoy en día eran de alto nivel, ¿no? Una epidemióloga que tampoco era homeópata. Entonces, bueno, parece que poco a poco vamos sembrando y vamos recogiendo, ¿no? Así que nada, seguiremos sembrando. Bueno, la conclusión es que sí, que es compatible la utilización de la medicación, digamos, convencional, los inhaladores ¿Te hemos que usan convencido? los pacientes con bronquitis o con asma, y la utilización de medicamentos homeopáticos para todavía mejorarle más su proceso. Sí, según ¿Te hemos convencido o no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Porque según creo entender hay dos bloques grandes. Un primer bloque de mantenimiento en la mejor situación posible de la enfermedad, y otra parte que sería la prevención de ese tipo de recaídas por procesos respiratorios que van a ser especialmente frecuentes en invierno. ¿Existe realmente esa prevención en farmacología convencional? En farmacología convencional lo que utilizamos ¿Tenemos cosas para evitar los virus, no, por ejemplo? No, lo que utilizas es el mantenimiento de un estado de salud lo mejor posible en tema respiratorio, pues eso, con bronquiodilatadores, para mantener la apertura del bronquio lo más abierto posible y que puedas tener, pero no tenemos medicamentos que vayan a prevenir de una manera eficaz el que uno coja una infección respiratoria. Yo creo que salvo la homeopatía. Claro, eso es, ¿no? La ventaja del medicamento. Medicamentos convencionales. Claro, la ventaja del medicamento homeopático es que nos permite estimular nuestro sistema inmunológico, que en el estudio Epoxilo el objetivo del medicamento era eso, era, por simplificar el lenguaje, levantar las defensas de los pacientes. Es decir, que esos pacientes EPO con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tuvieran un sistema defensivo que les permitiera tener más recursos para afrontar las infecciones, superarlas más rápidamente, no caer en ellas, y se vio que el medicamento funcionaba en ese sentido. Igual que usar el antibiótico cuando sea necesario realmente. No. Igual que el estudio EPI-3, por mencionar estudios, que se hizo en Francia, el mayor estudio en atención primaria que se ha hecho, con más de muchísimos médicos y pacientes implicados, en el que se veía también que las infecciones de vías respiratorias con medicamentos homeopáticos pues se disminuían las exacerbaciones y además se necesitaba menos antibióticos. El consumo de antibióticos, de gastos farmacéuticos. Exacto, en el problema, en el contexto que estamos, de la resistencia a antibióticos, además, pues es muy interesante y en esa aportación. La idea de la sinergia, ¿no? Preguntabas, ¿no? Si eran compatibles. Claro, no solamente son compatibles, sino que son sinérgicos. Hablando de infecciones, ¿no? Imaginaos un paciente EPOC, frágil, anciano, con una infección severa. Claro, fijaos qué sinergia tan maravillosa. El antibiótico, que es una molécula que va a entrar en el organismo y va a atacar directamente a la bacteria, y el medicamento homeopático, que es un medicamento que va a entrar en el organismo estimulando las propias defensas. O sea, no solamente son compatibles, sino que son sinérgicos. Es decir, la idea de sumar es una realidad. O sea, cuando decimos homeopatía suma, no es una forma de hablar, es una realidad clínica. O sea, realmente sumamos, porque el antibiótico no puede estimular las defensas, pero la homeopatía sí. Claro, y cuando en un paciente le ayudamos a matar al bicho y además estimulamos sus defensas, pues le estamos poniendo en la mejor de las situaciones para solventar esa infección. Esta mañana leía en el periódico una cosa muy curiosa. Han encontrado un murciélago con un virus que se ha demostrado transmisible al ser humano. En un tema tan en boga, ¿el cambio climático puede tener que ver en esta distorsión de los patrones de virus? Pobres murciélagos y pobres pangolines. No, yo creo que estamos en un momento de cambio a muchos niveles. El clima ha cambiado, el clima de cuando yo era pequeño no es el clima de ahora. Yo soy del norte de España, ya sabéis, ahí del País Vasco, y la precipitación, el frío ha cambiado, llueve menos, sigue lloviendo mucho, pero ha cambiado, el clima ha cambiado, pero han cambiado otro montón de situaciones. Ha cambiado todos los procesos alérgicos de los que hablábamos antes, se han disparado, y es bastante claro que tiene que ver pues, con la invasión masiva de la química, simplifico mucho el lenguaje, en nuestra vida, la contaminación, la alimentación. Entonces hay un montón hay unos cuantos factores medioambientales que tienen que ver con la acción del ser humano y que tienen que ver con los cambios en el clima naturales de este planeta, que han hecho que evidentemente la situación o el perfil de la patología respiratoria haya cambiado. Los procesos epidémicos se trasladan en el tiempo, la patología alérgica aumenta,
De manera que, claro, ahí la homeopatía me parece que es un medicamento interesantísimo, porque al final la homeopatía, ¿qué es lo que hace? Pone al organismo en la mejor de las situaciones para adaptarse a los agresores. A los diferentes entornos. Claro, de manera que con la homeopatía, ¿qué es lo que hacemos? Ayudar a que esos cambios que están alterando nuestra respuesta, podamos tener una respuesta, pues eso, lo más saludable, lo más adaptada. Es decir, es un medicamento de adaptación. Lo mismo que hablamos en las infecciones. ¿Qué hace el medicamento homeopático? Mejora nuestra adaptación a la infección, a la bacteria, porque estimula nuestros sistemas de respuesta. Lo mismo hace en la alergia, lo mismo hace en el paciente en la inflamación. Entonces, estamos viviendo una época de cambios y la homeopatía nos tiene que acompañar en estos cambios. Sí, yo creo que los cuatro, como médicos y como profesionales que ven todo tipo de pacientes de muy distintas edades, tenemos muy claro que aun en las situaciones más adversas, la homeopatía siempre suma.